Bendito es Dios. Una ofrenda de amor seré para ti. Amén. Amén. Que seamos el fruto prometido del Padre hacia el Hijo, ¿verdad? Y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El que tiene que quedar satisfecho no somos nosotros, sino el Señor Jesucristo. Siéntese pues y vamos a ver la vida de este hombre llamado Jacob. Sabe que todos los judíos se dicen Jacob, ¿sí? Hay muchos que se llaman Jacob en el ambiente de los judíos, ¿sí? Y como decía yo al principio, hablar de Jacob, el hijo de Abraham, es hablar de nosotros mismos. Jacob, el nombre de Jacob significa engañador, suplantador. A veces queremos tener una imagen que no es la nuestra, ¿sí? Queremos andar a las modas, etcétera. Queremos parecernos a una persona porque no nos agrada como somos. Y ahí estamos muy equivocados, muy erróneos. Nosotros, como nos hizo el Señor, así nos ama el Señor. Amén. Jacob no había cambiado. Y el Señor nos dice aquí en Romanos capítulo 9, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La vida de Jacob nos da un indicio de la elección divina. Nos da un indicio de la elección divina. ¿Sí? Ahí leímos en Malaquías capítulo 1, versículo 2, que el profeta introduce su mensaje haciéndole memoria al pueblo del grande amor de Jehová hacia Israel. Y ese amor se echa de ver en la elección inmerecida de Jacob. Ninguno de los que formamos parte de la iglesia, desde Noé dice la Biblia que halló gracia. ¿Sí? La gracia no es nueva, Dios no cambia. ¿Sí? Dios no cambia. La Biblia dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Nos dice aún que María, la madre de Jesús, halló gracia delante del Señor. ¿Qué cosa era? Era pecadora. María nació con el pecado dentro de ella misma. ¿Sí? Bendito sea Dios. Entonces tenemos que comprender a través de lo que estamos viendo que Jacob, ¿sí? Nos deja ver la elección inmerecida de Dios por nosotros, así como fue la elección inmerecida de Jacob. Romanos 9, por favor, versículos del 10 al 13. Vamos a verlo, por favor, en el nombre de Jesucristo. Dice Romanos 9, versículos del 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Escuche, aquí esto que está entre paréntesis, no sé si está en su Biblia, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Nosotros fuimos elegidos según la palabra de Dios desde antes que viniéramos a este mundo. Desde antes, sí. Por eso aquí nos dice que no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, amados hermanos, como dice el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios en su soberanía es algo que
en mis inicios como creyente nunca escuché mensajes sobre la soberanía divina. Hasta que va uno avanzando, empieza uno a entender cosas que antes no entendía. Dios es soberano. Nosotros en nuestra rebelión queremos actuar como soberanos en nuestra vida. Yo hago lo que me plazca, decimos. ¿Nunca ha dicho usted así? ¿Nunca? Sí. ¿Verdad? Cuando te quieren decir algo, no. Dice, yo hago lo que tú quieres, ser soberano, y no dejamos que Dios sea soberano. Pero en fin, Él es soberano. Dios en su soberanía eligió a Jacob por encima de Esaú. Eran hermanos, venían en el mismo vientre. Y luego dice aquí, no por las obras, sino por el que llama. Póngala ahí en su Biblia, así con signos de admiración, ¿verdad? No por las obras, sino por el que llama. Usted y yo fuimos elegidos, fuimos llamados. Fuimos llamados por el Señor, gloria a Dios. Dios eligió a Jacob y pasó por alto a Esaú antes de que hubieran nacido. ¿Sí? Sin que hubieran nacido siquiera. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ahí lo dice, ¿sí? Dios también ha escogido a algunos, escuche bien esto, a algunos judíos, no a todos. No, no todo el que nace en Israel es israelita, dice la santa palabra del Señor. No todos los que nacen en Israel se van a salvar. Dios ha escogido a algunos judíos, no a todos para la salvación de una forma totalmente incondicional y aparte de cualquier mérito humano. Nosotros no estamos aquí porque tengamos méritos humanos como han predicado algunos. ¿Sí? No tenemos ningún mérito, todos nuestros méritos eran para irnos al infierno. Amados míos, ¿sí? Entonces vamos a Romanos 11, por favor, versículos del 1 al 5. Que Dios me ayude para que sea entendido esto, no porque ustedes no entiendan, sino porque a lo mejor yo no tengo la capacidad de hablar de estas cosas. Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 5 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Cuál pueblo? El del Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Romanos 8:29, no lo busque, dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos formados a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Quiero que me entienda, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios conoce todo lo que va a pasar. Él sabe lo que va a suceder en tu vida desde que naciste hasta el día en que salgamos de este cuerpo y nos vayamos con Él por fe. Por eso Él quiere ser nuestro guía, nuestro director. Él sabe cómo llevarnos por el camino de la vida eterna. La impaciencia luego nos hace tomar decisiones que a la postre nos van a causar daño y nos van a hacer tropezar de una manera que Dios no quiere. ¿Sí? Entonces, versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Elías el profeta invocó a Dios contra Israel y le dijo a Dios, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. El profeta Elías hablaba de los israelitas, Señor, mira lo que han hecho, mira lo que están haciendo, derribaron tus altares para adorar a otros dioses y a mí me buscan para matarme. Versículo 4, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Bendito, bendito Dios. Y el versículo 5 nos habla
de que no todos los judíos se van a salvar, ¿sí? Ni todos los que asisten a las congregaciones son salvos. Versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ustedes y yo fuimos escogidos por gracia. ¿Qué es gracia? Un favor de Dios inmerecido. ¿Sí? Volviendo a Romanos 9, versículo 13, por favor. Dios, donde nos vuelve a decir el Señor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La vida misma de Esaú y las vidas de sus descendientes ofrecen claras evidencias de que rechazaron a Dios. Dios lo sabe todo, ¿sí? Los edomitas, que eran los descendientes de Esaú, los edomitas descendientes de Esaú, se volvieron idólatras, Siglos después, el profeta Amós dijo algo de ellos. Vamos a Amós capítulo 1, por favor. Bendito Dios. Amós capítulo, ¿qué les dije? 1, versículos 11 y 12. Fíjense lo que dice: prenderé fuego en Temán y consumiré los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Fíjense lo que hacía estos descendientes, sí. Versículo 11, no leí el versículo 11, perdón. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Escuche bien esto, es un punto sumamente importante para nosotros como iglesia de todos los tiempos. Fíjense bien. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Fíjense nada más, ¿sí? Esaú aborrecía a su hermano porque según Esaú, se acuerda que fue engañado cuando llegó Esaú con hambre y le dijo Jacob que si le daba la primogenitura, él le iba a dar un plato de comida. ¿Se acuerdan bien? Un plato de lentejas, ¿sí? Y Esaú tuvo muy poco la primogenitura. Cuidado con eso. Muchos que se reúnen tienen en muy poco la primogenitura, el llamamiento del Señor. Y aquí nos está diciendo el Señor, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, o sea, los descendientes de Esaú, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Esaú siempre estuvo rencoroso con su hermano y su descendencia también. Persiguieron al pueblo de Dios. Y eso cómo es Dios cuando persiguen a su pueblo. ¿Qué cosa hace el pueblo? ¿Qué hace? Así como dice en este pasaje de Amós capítulo 1 versículo 11, ¿sí? ¿Verdad? Dios, así es lo mismo para con su iglesia. Vamos a Hechos capítulo 9, por favor. Versículos del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: Saulo, el apóstol Pablo después, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Escuche, quiero decirles algo y recordarle
Si usted no es discípulo, difícilmente va a entrar al reino de Dios. La iglesia que Cristo se va a llevar es una iglesia de discípulos. El mandamiento fue muy especial. ¿Se acuerdan que dijo? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulos es gente que tiene disciplina, disciplina. Somos el ejército viviente del Dios viviente, ¿sí? Y aquí dice Saulo respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, el Señor dijo, yo soy el camino, ¿sí? les trajesen presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, escuche, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así como el profeta Amós habló que nunca sería perdonado el pecado a la descendencia de Esaú, a los edomitas, por perseguir a sus hermanos, por hacerles daño, por haberles robado a sus hermanos. Así cuando alguien se viene en contra de nosotros, persiguen al Señor Jesucristo. Por lo cual yo les recomiendo que nunca se defienda. Porque cuando usted o yo nos defendemos, ya no viene la defensa del Señor. Tenemos que aprender que Él es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestro Padre. Y Él nunca nos dejará abandonados en medio de la tormenta de la vida. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué me persigues? Le dijo el Señor Jesucristo, ya resucitado a Saulo. Siempre, repito, tendrán graves problemas con nuestro Señor Jesucristo aquellos que persiguen a su iglesia, aquellos que persiguen a su pueblo. Ojalá y lo crea, ojalá y lo entienda. Obviamente un pueblo de discípulos, un pueblo de discípulos, no de simpatizantes, ¿sí? Entonces, Romanos 9:13, ¿qué dice? Ya se lo aprendieron de memoria. ¿Qué dice? A Esaú, ¿qué dice? A Esaú, ¿qué dice? A Esaú aborrecía, ¿a quién amó? A Jacob. A Jacob, mire, vaya usted conmigo a Efesios capítulo 1, por favor. Ni habían nacido aún, ni habían hecho ni mal ni bien, cuando ya la elección había sido hecha por Dios desde antes que el mundo fuese, desde antes que el cosmos, que el sol, la luna, las estrellas, los planetas, antes que todo eso existiese, Dios ya había elegido a la gente que viviría con Él eternamente y para siempre. Efesios 1, versículos del 3 al 5 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo está en qué, en presente o en pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, con un propósito, porque Dios es un Dios de propósitos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por nuestras obras o por según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, porque Él así lo decidió, ¿sí? Así es la soberanía de Dios para con su iglesia. ¿Para qué? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Su gracia en nosotros nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Amén. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pudiera decir lo mismo usted. A usted lo amó y a otra gente la aborreció el Señor. O sea, el carácter de Jacob fue purificado mediante una fuerte disciplina. Usted y yo tenemos que ser purificados bajo una fuerte disciplina del Señor. Si les han predicado otra cosa, que sonríe Cristo te ama y el Señor te ama, sí, pero es un amor que corrige, un amor que endereza lo torcido. ¿Sí? Así es con cada uno de nosotros. ¿Sí? Jacob fue elegido, pero tuvo que ser purificado en su camino desde que nació hasta que entró al cielo. ¿Sí? Tuvo que ser purificado hasta que son expulsados los instintos más bajos que hay en cada uno de nosotros. Usted todavía no sabe lo que hay dentro de usted, solamente Dios sabe hasta dónde puede llegar nuestra maldad. Si no fuera por el Espíritu Santo, pecaríamos más de lo que hemos pecado. Por favor, entiéndalo, no se sienta usted que es mejor que los demás, que ha pecado usted menos que los demás. Hay dentro de nosotros unos instintos tremendos. El pecado mora en nosotros. El pecado mora en nosotros. Ni usted es mejor que yo, ni yo mejor que ustedes. A lo mejor pequé más que ustedes. ¿Sí? Pero hay cosas que tiene que trabajar la palabra en nosotros. Esas predicaciones de que la prosperidad ya viene como consecuencia, como dice la epístola 3 de Juan. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En la medida que nuestra alma prospere en la palabra, vamos a saber el por qué el Señor nos da más finanzas que a los demás. No para nosotros, sino para tomar lo que requerimos e invertir en el reino lo que tenemos de más. Porque es más bienaventurada cosa dar que recibir. Dar que recibir es algo que Dios tiene que trabajar en cada uno de aquellos que se sientan en una congregación. Tenemos que ser reeducados. El camino cristiano exige un discipulado. ¿Sí? Mire qué dice Salmo 51, por favor. Hay mucha gente que ve a los niños muy bonitos, pero no quieren reconocer que Dios mismo dice que ese niño, esa niña, trae dentro de ellos el pecado. Por eso dice el Señor, instruye al niño en su camino. ¿Y cuál es la promesa? Y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Que Dios nos ayude porque tenemos una enorme responsabilidad con tener hijos delante de Dios. Salmo 51, versículo 5, escúcheme bien por favor. Aquí dice la Biblia a través del rey David, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora que hablan de los genes, la salvación no se hereda, el pecado sí se hereda. Nacimos con el pecado en nuestro interior. La primera mentira no nos hace pecadores. ¿Sí? El primer adulterio no nos hace adúlteros. La primera fornicación no nos hace fornicarios. Ya traemos dentro eso. Por eso cuando venimos a Cristo entramos en una disciplina de fuego de parte de Dios. De parte de Dios. Bendito sea Dios. Y en pecado, que dice, me concibió mi madre. Versículo 7, ¿cuál era la oración después que David reconoció su maldad? ¿Cuál era su oración? Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio.
lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué peticiones le hacía el rey David? Señor, yo sé que en pecado he sido concebido, Señor, y que dentro de mí hay muchísima maldad. Por favor, purifícame. ¿Usted le ha dicho así al Señor? Purifícame, Señor. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bendito Dios. Versículo 9. Y luego le dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro, Señor, porque me avergüenzo de lo que he hecho contra ti y contra mi prójimo. Esconde, Señor, tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. ¿Y qué más le sigue diciendo en esta oración? Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, porque sabemos cómo hablar con Dios. No nada más estar pide y pide y pide y pide y pide y pide, no. Hay que hablar con Dios, decirle las cosas que usted sabe que está usted haciendo mal. Decirle, Señor, mira, Señor, así estoy yo delante de ti. Por favor, purifícame, Señor. Límpiame. Me urge, Señor. Hago daño, Señor, a la gente que vive alrededor de mí, Señor. Por favor, ayúdame a amarte a ti por encima de mí mismo y amar a mi prójimo como a mí mismo. Bendito sea Dios. Y de esa manera, en ese tipo de oración que Dios nos muestra aquí, podremos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No se puede. Cuando Dios nos contesta, dice el versículo 13, cuando estamos siendo purificados y limpios porque reconocimos esa necesidad de ser más limpios. Siempre tenemos necesidades de trabajo, necesidades de que estamos enfermos, pero no queremos entender la necesidad de ser limpiados, de ser purificados, de ser cambiados. No servimos si no somos así como dice el rey David. No servimos para nada. Venimos a ser piedra de tropiezo a mucha gente que cantamos y le cantamos a Dios y hasta lloramos, pero salimos como cuando el rey Saúl era poseído de un demonio. Llegaba el rey David y tocaba el arpa y eran manos santas del rey David y el demonio no aguantaba la adoración de las manos del rey David y huía. Pero terminaba el rey David de tocar el arpa y volvía otra vez el demonio a entrar a la vida del rey Saúl. Y así pasa en muchos lugares. Estamos cantando, llorando, aleluya, y salimos de ahí. Y seguimos siendo los mismos o peores todavía. Espero darme a entender. ¿Sí? Nosotros no podemos estar como estamos. Necesitamos un proceso de santificación. Jacob tuvo ese proceso, por eso el Señor le cambió el nombre de Jacob, de engañador, a Israel, que significa príncipe de Dios. Nosotros somos príncipes de Dios y es que llegamos al final de nuestra carrera. Somos un reinado de sacerdotes. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, no es nada más que leas la palabra y digas amén, qué bonito. No, necesitamos ser cambiados. Y el único que nos puede cambiar es el Espíritu Santo y la palabra. Y siempre estamos caminando lejos de la palabra y lejos de la oración. ¿Cómo queremos que nos cambie el Señor? Cuidado. Cuidado, porque el infierno es real y verdadero y es peor el castigo para aquellos los que algún día estuvimos oyendo la palabra. Bendito sea Dios. Entonces, cuando oramos así, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 13 nos dice que entonces, cuando el Señor escucha nuestra oración y está trabajando en nuestra vida, podemos decir como dijo David después
que me limpies. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. A veces queremos jalar gente para la congregación, no para el de arriba. Y hacemos muchísimos eventos, somos protagonistas de muchas cosas. Y pensamos que la cantidad es lo mismo que calidad. No nos engañemos. Así pensé yo hace mucho tiempo, hasta que entendí que no es el único que añade a la iglesia los que han de ser salvos, no es ningún evangelista, sino es el Espíritu Santo, y donde hay palabra de vida es el Señor el que lleva a esas personas, ¿sí?, a que escuchen y sean conformados a la imagen y semejanza de Jesucristo, reconociendo la necesidad, como decía David, purifícame, lávame y seré más blanco que la nieve. Espero que estemos aprendiendo cómo debemos de orar al Señor. Amén. ¿Sí? Y de esa manera como podremos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Amada iglesia, en toda vida, tanto en el hombre como la mujer, hay un momento en que se deja el hogar para luchar solos o para luchar solas. Hay un momento. ¿Sí? Dios. En Jacob tuvo que dejar su hogar y aprendió a luchar solo. Y eso le llevó a ser cambiado, transformado. En Jacob podemos observar la manera en que el amor divino actuó. Fue un amor prenatal, igual que el suyo y el mío. Fue un amor prenatal, ¿sí me explico con esa palabra? Antes de que naciéramos, ¿sí? Bendito Dios. Antes que Jacob naciera, ya era objeto del amor de Dios. No vayas a pensar que cuando naciste, dije, mira, el Dios me ama. No, desde antes, con amor eterno. No entendemos ese amor eterno, porque nosotros hemos caminado en el amor humano, que tienes una mala actitud y ya no te quiero, ya córtalas. Ahí nos vemos, ¿no? Dios no es así. Ni tampoco nosotros debiéramos de ser como antes, porque Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa para que empecemos nosotros a amar con el amor de Dios a las personas que moran con nosotros, a las que conocemos en el trabajo, que aún tienen actitudes desagradables para con nosotros? Y nosotros sabemos que aquellos que nos persiguen pueden tener problemas graves con Cristo, y por eso Él nos dice, ora por el que te ultraja. ¿Sí lo has leído alguna vez? Ahí en Mateo capítulo 5 y 6, bendice al que te maldice, por algo lo dice el Señor, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de la iglesia es en el amor de Dios. Podemos conocer mucha palabra, incluso nos pueden invitar a predicar en lugares muy grandes, pero si no está el amor de Dios, somos protagonistas nada más. No somos edificadores del reino de Dios, sino de nuestro reino, de nuestro propio ministerio, y no el ministerio de Cristo a través de nosotros. Lo dice Hebreos capítulo 13, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Dios en Cristo Jesús. Él es el que hace la obra a través de nosotros. Bendito sea Dios. Espero serme entender, amados hermanos. Entonces, hablando, fue un amor de Dios por Jacob prenatal, igual fue contigo y conmigo, con cada uno de los que formamos la iglesia del Señor. ¿Sí? Fue un amor disciplinario. Cuando el Señor te dice, instruye al niño en su camino, es un amor disciplinario. No lo hemos hecho, por eso el mundo es un caos. Por ahí les mandé algo que me enviaron hoy, de qué manera se están suicidando los niños al ver caricaturas, pero pues que hay que se entretengan, pues no pasa nada, y al ratito ya están colgados, ya están haciendo cosas indebidas.
Y los papás dicen, no, nunca me imaginé, porque nunca hiciste caso a lo establecido por Dios. Dices que amas a tus hijos, no es cierto, no es cierto. Te amas más a ti mismo, a ti misma. ¿Sí? Jugamos al papá y a la mamá, pero no estamos en ese amor disciplinario. El amor verdadero es un amor disciplinario, amados hermanos. Bendito sea Dios. Sí, amados hermanos, un amor disciplinario. Aleluya. Bendito sea Dios. Nosotros tenemos una idea muy pobre del verdadero amor. Es muy pobre la idea que tenemos del verdadero amor. Pensamos que el amor es solamente lo que acaricia. ¿Sí? Eso lo piensan millones y millones de personas en todo el tiempo. Pensamos que el amor es solamente lo que acaricia. Pensamos que el amor es algo que nos da calma. Pensamos que el amor es cuando nos dicen palabras dulces. Pero conocemos muy poco del amor que puede decirnos no. ¿Verdad? Que puede decirnos no. Mi vida, dice la señora, quiero comprar esto, mi amor. No. ¿Pero por qué? Porque tenemos que ver cómo están nuestras finanzas. ¿Sí? No, vamos a darle, ¿no? Papá, cómprame esto. Sí, mijito. Y cómprame. Sí, mijito. Y ya está uno ahí, dándole y dándole. No entendemos ese amor que dice no. No. Papá, quiero ir a una fiesta. No. La situación está muy crítica en las noches, en las calles. ¿Sí? No. Conocemos muy poco de eso. ¿Sí? Muy poco. Queremos permisos, queremos palabras dulces, pensamos que el amor es algo que acaricia, pero no pensamos como Dios es no. Cuando dice Dios no, no lo podemos mover ni con lágrimas. De esa manera Él nos guarda, Él nos cuida de nosotros mismos. ¿Sí? No nos gusta ese amor que puede usar la vara. Hay predicadores que dicen, no use la vara porque no debe de ser así con sus hijos. Entonces ellos son más buenos que Dios, porque Dios dice que usemos la vara. ¿Sí lo han leído alguna vez? Pero de una manera correcta, no incorrecta. Nunca hay que corregir. Escucha, mi iglesia, nunca corrijas a tus hijos enojado o enojada, porque ya no es corrección, ya no es corrección. Es un maltrato que no debemos de darle a nuestros hijos. Y aún hasta con la boca, enojados, llenos de ira, decimos a nuestros hijos hasta lo que no. Y eso no es más que ser una persona iracunda. ¿Sí? Corrígelos, enséñales lo que no deben de hacer, para que cuando les des con la varita sepan que hicieron lo que tú les habías prohibido que no debían de hacer. No juegues en la sala pelota y nunca se los dijiste y de repente lo ves que juega ahí, pues hay que juegue y de repente te rompe un cristal y empiezas a gritarle, pues si tú misma o tú mismo se lo permitiste. Entonces lo que hemos traído es una confusión a nuestros hijos. Y siguen creciendo y ya casados siguen confundidos en la educación para con sus hijos. Y así ha sido en el devenir del tiempo. Y no lo digo afuera de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Cuál es la situación si vas a una congregación donde tiene escuela dominical para los niños y se preocupan por estar educando a los niños? La iglesia no es responsable de los niños, son los padres los responsables de los hijos. La iglesia colabora, coadyuva para la educación de los hijos. Y no vienes, dices que el niño se levantó tarde, pero ¿qué tal para la escuela secular? Ahorita está peor porque ya no van a la escuela, ¿no? ¿Verdad? Bendito sea Dios. O sea, tenemos que hablar con claridad. Jacob fue corregido y después se les llamó Israel. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios así es ese amor que disciplina. Mire, vaya conmigo a Jeremías 22, por favor. Jeremías 22, perdón, Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 29, dice Dios a través de su profeta, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí está la palabra.
dando y dando en nuestro corazón duro. Tenemos un corazón muy duro. Cuando viene algún problema nos espantamos nada más y pasó el problema y volvemos a lo mismo. Y Dios lo sabe. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y si no lo queremos entender de parte de Dios, pues entonces nosotros somos Dios para nosotros mismos. ¿Sí? Bendito es Dios. ¿No te gusta llegar a un lugar donde te dicen lo que Dios dice? ¿Verdad? A mí me decían, hermano, ¿usted qué opina de esto? Yo, ¿qué te voy a opinar? Mi opinión no funciona. La opinión de Dios es la que funciona y no la quieres. No quieres oírla. Mire, Mateo 15, por favor. Mateo capítulo 15, versículo 19. Ahí está lo que dice Dios de nuestro corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los psicólogos y los psiquiatras dicen, es el medio ambiente el que echa a perder a los hijos y a las hijas. No es cierto, eso lo dice el diablo. No es el medio ambiente, es el corazón que tenemos sucio, ¿sí? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? De tus amigos, no, de tu corazón y del mío. Por eso necesitamos que el Señor nos limpie más y más y más de nuestra maldad con la palabra, que es martillo. Los entendidos resplandecerán, dice la santa palabra del Señor. Nuestro corazón tiene que ser quebrantado, roto en mil pedazos por la palabra de Dios. Tenemos mucha dureza en nosotros. Todavía como cristianos seguimos y nos disculpamos en lugar de arrepentirnos cada día más y más y más y más. Hasta que tengamos el yugo de Cristo, el yugo de humildad delante de Dios y de mansedumbre delante de todos los hombres. Bendito Dios. Jacob pasó por las manos del alfarero celestial. Tú y yo necesitamos pasar por las manos del alfarero celestial, sí, para después Jacob, después que pasó por las manos del alfarero, llegó a ser el padre de la nación de Israel. Sí. Abraham de él vino la descendencia, pero de Jacob vino a ser el padre de la nación de Israel. Y sus 12 hijos son los que formaron las 12 tribus de Israel. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis 21. Qué privilegio le dio Dios a este hombre, pero lo formó. Pasó situaciones muy difíciles por su carácter de engañador, por su carácter que tenía. Entre más te aferras a tu carácter, más vas a sufrir. Mateo, ¿qué dice? ¿Qué les dije? Mateo, ¿qué no? Apocalipsis 21, versículos del 10 al 12. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Oye, papá y mamá, métete con Dios, educa a tus hijos en una educación cristiana, y tus hijos y los hijos de tus hijos van a tener situaciones muy hermosas de parte de Dios aquí y eternamente y para siempre. Sí. Necesitamos volvernos a Dios. 2000 años han pasado y la iglesia anda de un lugar para otro. En lugar de andar de gloria en gloria, andamos de iglesia en iglesia, buscando sin encontrar.
Tenemos que decirle a Dios, Señor, ¿dónde me quieres plantar para dar fruto? Si en la congregación donde estás no das fruto, cámbiate. Pero también analiza por qué no das fruto, porque a lo mejor no has nacido de nuevo, no tienes la semilla de Dios adentro para que esa semilla se rompa con el agua de la palabra. Esa semilla cuando se rompe hace raíz, o sea, es necesario que tú mengues para que esa semilla crezca, la vida de Cristo. Y seamos como los árboles bien plantados junto a corrientes de agua viva, como dice el Salmo 1. Esto no es un juego, no es un juego. Entre más conoces la palabra y al Dios de la palabra, vives una vida con una santa y sana preocupación, porque la palabra dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. ¿No te da temor cuando vas a hacer algo, decir algo, que el Señor, que el eterno Dios te está viendo? A lo mejor no lo crees y piensas que te puedes esconder. Nadie puede esconderse de Dios, en lo absoluto, bendito Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llamó Israel antes? Se llamó Jacob. Jacob, ¿sí? Vayamos a Génesis, estoy terminando. Génesis capítulo 31, por favor. El alfarero celestial tomó a este hombre y te quiere tomar a ti. Te quiere tomar a ti, me quiere tomar a mí también. Si eres hijo, hija, no te le puedes escapar. Génesis 31. Ahí se enfrenta Jacob con su suegro, Labán. Y fíjese cómo le dice Jacob a Labán. Dice, entonces Jacob se enojó y riñó con su suegro, o sea, con Labán. ¿Están conmigo? Génesis 37, del 31 al 35. Perdón. 31. No, vamos desde el 36, perdón. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Y luego le dice, versículo 37, fíjese todo lo que pasó Jacob con Labán. Quiero decirte algo muy especial. Cuando tú eres una persona engañadora como Jacob, Dios te pone encima otro peor que tú para doblegarte, para amansarte. Aleluya. Otra vez, versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con su suegro, o sea, con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido mi persecución? 37. Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Luego dice el 38, estos 20 años estuvo Dios tratando con Jacob a través de su tío Labán. 20 años. ¿Cuántos años quieres tú que siga tratando el Señor contigo hasta que te dobles? Estos 20 años he estado contigo, dice, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Era su suegro y el yerno, ¿verdad? De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Y no fue para aumentarle el salario. Ahí está
Dios, no era Labán, era Dios tratando disciplina con su escogido. ¿Sí me doy a entender, amada iglesia? ¿Cómo quieres que Dios te trate? Aquí dice cómo nos va a tratar. Hay necesidad de que Dios rompa todo lo que tenemos dentro para depender de Él al 100%. Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que dependamos de Él. Bendito Dios. Aleluya. Vamos al 37. Estamos en el 37. Capítulo 37. Bendito sea Dios. Amén. Capítulo 37 de Génesis. Aquí está otra cosa que pasó Jacob por parte de sus hijos. Versículo 31 al 35. Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José. ¿Se acuerdan qué pasó con José? Lo vendieron sus hermanos. Y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Fíjense lo que iban a hacer los hijos de Jacob. ¿Qué clase de hijos tenía? Pero Dios trató con todos ellos, ¿sí? Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido, fíjense, han sido unas palabras dolorosísimas. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Muchos días. Dios tratando con su elegido. Bendito Dios. Génesis 47, por favor. Génesis 47. Queremos aparecer nosotros en la nueva Jerusalén, pero queremos parecer sin que el Señor nos limpie. No, hermanos, no se puede. Génesis 47, ¿ya lo tienen? Versículos del 5 al 9. Dice, entonces Faraón habló a José, diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Escuche lo que responde este hombre, versículo 9. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Cómo dice Jacob que habían sido sus días? Pocos y malos. Pero era Dios tratando con Jacob. Eso no lo queremos ver nosotros. Pero usted y yo necesitamos limpieza, 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 para que se nos presente, como dice 2 Corintios 11, el apóstol Pablo, presentar a la iglesia pura, sin mancha y sin arruga delante del Señor. Delante del Señor. Creo que si estás entendiendo esto, te vas a dar cuenta y vas a ser ministrado y ministrada de cuando viene algún conflicto a tu vida, preguntarte, no, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sino preguntarle a Dios, ¿cuál es tu propósito con este asunto, Señor? Y te lo va a decir. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Cuál es? Llevarnos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Por eso dice que el discipulado, ¿cuál es el discipulado? Niégate a ti misma, a ti mismo,
Toma tu cruz todos los días y sígueme, dijo el Señor Jesucristo. Para esto fuisteis llamados, 1 de Pedro 2:21, para seguir las pisadas de Jesucristo. No hay corona sin cruz. No hay corona sin cruz. Hemos sido llamados a morir por Cristo, a morir en nuestra carne para que Él viva su vida a través de nosotros. Bendito es Dios. Bendito es Dios. ¿Qué debemos aprender? ¿Qué debemos de aprender con esto? A aquellos a quienes Dios escoge para una misión, parecen destinados a soportar los embates del dolor, la tristeza y las angustias. Por eso Dios no maneja una cruz roja. No son voluntarios los que le sirven al Señor, sino son llamados por Él. Son llamados por Él. Cuando entiendes el llamamiento, te preparas para servirle al Señor con gozo, con alegría, aún en medio de la tribulación. Tú le vas a servir al Señor y si no has sido bien discipulado, bien discipulada, vas a pensar que pasas al frente a predicar o a tocar un instrumento o a cantar y vas a querer aplausos. Momento, así no es el santo llamamiento. Así no es el santo llamamiento. La gloria en la iglesia no es para ningún hombre, la gloria es para Cristo. La gloria es para Cristo, para nadie más, para nadie más. Amén. Entonces aquellos a quienes Dios escoge para una misión parecen destinados a soportar los embates del dolor, la tristeza y las angustias. No lo hemos visto hace décadas. No hemos visto en Latinoamérica, en otros lugares, no vimos una iglesia perseguida por Satanás. ¿Por qué? Porque no estamos caminando haciendo daño en las tinieblas. Vivimos sentaditos aquí, sentaditos allá y no hacemos ningún daño. No predicamos el evangelio a nadie, ¿sí? O lo dejamos por ahí. No estamos orando porque la gente se salve, por los niños que están siendo tan atacados brutalmente, que tengamos la angustia de Cristo por las almas. Dile, pon tu querer y tu hacer en mí, Señor, por las almas, porque veo que pasan situaciones y pues qué triste, ¿no? Pero no viene la tristeza del Señor en tu vida, entonces a lo mejor no vive el Señor en nosotros. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, es el Señor llorando a través de su profeta toda la corrección que Dios le dio a ese pueblo duro y necio. Le cumplió a ese pueblo lo que les prometió en Deuteronomio capítulo 28. Primero le dije, si tú me obedeces, le dijo, serás cabeza y no cola, pero si no me obedeces, vendrán sobre ti todas estas cosas. No juguemos al Evangelio, no juguemos a la iglesia, por favor, sí. También la elección divina está pensada que aquellos que son objetos de la elección como hijos de Dios, sirvamos a los demás a lo largo de la vida nueva. Hemos sido llamados para servirle a Dios y a las personas también, no para servirnos de las personas. Hemos sido escogidos no para nuestro propio beneficio. ¿Me escucha? ¿Me entiende? Hemos sido elegidos no para nuestro propio beneficio, sino para el bien de la obra de Cristo en el Calvario. Hemos sido elegidos para servir y ser útiles a la humanidad. Mire, Juan 13, ¿qué nos dice Juan capítulo 13? ¿La luz sirve en las tinieblas? Sí, ¿no? ¿Verdad? Cuando se va la luz y no tienes ni una vela, ni una lámpara, dices, hijo, no tengo con quién se está. Así está la gente. Si no tiene alguien que sea la luz a su alrededor, un hermano, un papá, una tía, un primo, un sobrino o un cristiano, los tiene alrededor, pero son cristianos de boca nada más. Juan capítulo 13, versículos 12 y 15 al 15, dice, así que
Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, escuchen al Dios eterno hecho hombre lavando los pies. Nosotros ¿cómo somos? Muy soberbios, muy altivos, ¿sí? Demasiado. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado y vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. ¿A qué hemos sido llamados? No para nuestro propio beneficio, sino para hacer un beneficio de Dios hacia la gente en un mundo que se está perdiendo cada día más. Colosenses 1, versículo 26 y 27. Colosenses 1, versículos 26 y 27. Bendito sea Dios. Dice Colosenses 1, versículo 26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a su iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A donde estás como cristiano y la gente sabe que eres cristiano y cristiano y hay problemas en tu vecindario, con tu familia, te han de buscar si es que eres un cristiano de verdad para decirte, necesito que ores por mi tía, que ores por esto. ¿Por qué? Porque estás dando luz en medio de las tinieblas. Tal vez no quieran nada con Dios, pero reconocen que tú tienes a Dios en tu vida. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a donde no llevas conflictos, llevas el evangelio, llevas la paz, como decía el Señor a sus discípulos, la paz, cuando entres, lleva la paz, si no quieren la paz, sal de ahí y tráete la paz contigo. Aleluya. Fuimos elegidos no para nuestra propia comodidad. Jacob fue elegido, pero no vivió una vida muy cómoda, lo acabamos de ver, ¿sí? Sino para llevar el amor de Dios a un mundo moribundo y en tinieblas. De esa manera nos damos cuenta que la disciplina de Dios nos es necesaria, no solo para nuestro propio beneficio, sino para beneficiar a la humanidad a través del Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estamos destinados a servir, dice el Señor, a servir, librándonos de toda influencia dañina. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y termino con algo sumamente importante para que vean qué cosa es lo que tiene que hacer la iglesia. Hechos capítulo 26, por favor. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 26. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia, versículos del 16 al 18. Dice, pero levántate, ya lo tiene, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, Jorge de Jesús y Nurreta León. Para esto he aparecido a ti, Nerea Vargas Piña, ¿sí? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que la pila, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, no hay otra cosa. Nos han puesto por ministros. Ministramos salvación,
ministramos salvación para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Estamos en una guerra brutal contra las tinieblas por las almas que están perdidas. Alguien hizo guerra por ti en oración. Alguien te llevó el evangelio para que vinieses al conocimiento de Cristo, y nosotros nos vamos a quedar así. No. Que Dios nos cambie del nombre de Jacob a príncipes de Dios. Que podamos ser útiles en este último tiempo. No se olvide de esto. Ya no tarda en venir el Señor. Ya basta de tanta comodidad para con nosotros. Hace falta hombres y mujeres que dejen la comodidad, ¿sí?, para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Que Dios te dé el privilegio de hacerlo, porque es un privilegio enorme. Padre, quiero darte gracias por este tiempo. Señor, que tu palabra haya encontrado, Señor, buena tierra, Señor. Que realmente esta palabra que me diste en estos días para ponerla aquí, Señor, Padre bendito Dios, en este lugar, para los que se congregan aquí, Señor, hayan estado pendientes de recibirla, Padre, que podamos entender, comprender, experimentar y vivir tu palabra, Señor. Este camino, este evangelio, es un evangelio de muerte a nuestro yo, un evangelio de muerte a nuestro yo, para vivir la vida tuya que existe en nosotros, Padre. La palabra lo dice, que los que están en Cristo nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor, ayúdanos a entender de qué manera tratas tú con tus elegidos, Señor. Hoy nos mostraste de qué manera trabajaste como alfarero celestial en la vida del engañador de Jacob, Señor, y le cambiaste su nombre de engañador a príncipe de Dios. Tu palabra dice que somos un reino de sacerdotes, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor. Y no nos dejes como estamos, Señor. Obra, Señor. Que aprendamos a discernir, Señor, cuando vienen los problemas por ser verdaderos cristianos, que cuando vienen los conflictos por andar haciendo cosas que no nos convienen, Señor. Gracias, Padre. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia, y mañana a las 7, esos varones que les gusta orar, vamos a estar aquí a las 7 de la mañana haciendo oración. Dios les guarde.